Bienvenidos a esta reflexión sobre uno de los rincones más oscuros y a la vez más humanos de nuestra psique. Hoy no vamos a hablar de crímenes, sino de la mirada que se posa sobre el criminal. Vamos a hablar de la hibristofilia, esa atracción magnética, a veces devoradora, por aquellos que han cometido actos atroces. ¿Qué hay en el corazón de alguien que escribe una carta de amor a una celda de máxima seguridad? ¿Es locura? ¿Es rebeldía? ¿O es algo mucho más antiguo que habita en todos nosotros? Para entenderlo debemos recorrer 3 senderos: nuestra historia, nuestra mente y nuestra naturaleza como especie. Si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que la fascinación por el malvado no es un invento de las redes sociales ni de los documentales modernos. El ser humano siempre ha necesitado al monstruo. En la Edad Media, las ejecuciones no eran solo actos de justicia, eran los grandes eventos sociales de la época. La gente llevaba a sus hijos, comía y bebía mientras observaba el fin de un criminal. Había una mezcla de horror y una gratificación casi eléctrica por estar cerca de la muerte sin ser su víctima. Pero la historia dio un giro fascinante durante el romanticismo. En el siglo XVIII y XIX, la figura del criminal empezó a cambiar de piel. Ya no era solo el desalmado, sino el héroe byroniano. El hombre atormentado, proscrito, que desafía a Dios y a las leyes, porque el mundo es demasiado pequeño para él. Personajes reales como los bandoleros o piratas empezaron a recibir poemas y flores. La historia nos dice que hemos construido un pedestal para la transgresión. El criminal representa la ruptura total con el aburrimiento de la norma. En un mundo de campesinos y siervos, el que robaba al rey o mataba por honor se convertía en una leyenda. La hibristofilia histórica es en esencia la idealización de la libertad violenta. Hemos pasado siglos romantizando la cicatriz y el arma, olvidando a menudo el rastro de dolor que dejan atrás. Hoy esa inercia histórica sigue viva en cada club de fans de un asesino en serie. Es el eco de aquellos que hace siglos guardaban como reliquia un trozo de la soga de un ahorcado. Pero si dejamos la historia y nos adentramos en los pasillos de la mente, la pregunta se vuelve más inquietante. ¿Qué busca realmente la persona hibristofílica? La psicología moderna nos ofrece varias llaves para abrir esa puerta. Primero debemos hablar de la fantasía de la redención. Existe un perfil muy común: personas, mayoritariamente mujeres, debido a las construcciones sociales de cuidado, que sienten que poseen una luz única. Creen que su amor es la medicina definitiva, la fuerza capaz de domesticar a la bestia. Nadie lo entendió como yo. Conmigo serás diferente. Es un desafío narcisista oculto bajo la máscara de la compasión. Si logro cambiar a un monstruo, mi valor como ser humano será infinito. Pero hay algo más profundo: la seguridad del cristal. Amar a alguien que está tras las rejas es paradójicamente un refugio. El criminal encarcelado está disponible emocionalmente, pero físicamente limitado. No hay cenas cotidianas, no hay discusiones por la limpieza. No existe el riesgo de la intimidad real y vulnerable del día a día. Es un amor de papel y cristal que permite proyectar cualquier idealización sin que la realidad la estropee. Y no podemos olvidar el concepto de la sombra de Jung. Todos tenemos impulsos oscuros, deseos de romper las reglas, o rabia contenida contra el sistema. La mayoría de nosotros lo reprimimos para vivir en sociedad. Sin embargo, el criminal es alguien que ha actuado a esa sombra.
Al vincularse con él, la persona hibristofílica experimenta una catarsis. Vive la adrenalina de la violencia y la ruptura de las normas por delegación, manteniendo sus manos limpias, pero sintiendo el calor del incendio ajeno. Es un viaje al infierno con billete de vuelta. Finalmente, elevemos la mirada. La antropología nos pide que dejemos de ver al individuo y miremos a la tribu. ¿Qué función cumple esta atracción en nuestra arquitectura cultural? Desde que nos reuníamos alrededor del fuego, el grupo ha necesitado leyes para sobrevivir. Pero donde hay una ley, nace un tabú. El criminal es el ser que tiene el coraje, o la patología, de cruzar la línea del tabú máximo. Antropológicamente, cruzar esa línea otorga un tipo de estatus casi místico. En muchas culturas antiguas, el guerrero más feroz o ejecutor eran temidos, pero también buscados, pues hay una atracción biológica y social hacia el poder bruto. La antropología evolutiva sugiere, no sin polémica, que en entornos ancestrales de extrema violencia, asociarse con el individuo más agresivo del grupo era una estrategia de supervivencia. Si estoy con el que más temen, nadie me dañará a mí. Es un instinto atávico que confunde la crueldad con la capacidad de protección. Aunque hoy vivamos en ciudades de cemento y leyes, ese cableado antiguo a veces chispea cuando vemos a alguien que proyecta una dominancia absoluta, aunque esa dominancia sea destructiva. El criminal en nuestra sociedad actual ocupa el lugar de lo luminoso. Lo luminoso es aquello que es a la vez terrorífico y fascinante. Algo que está fuera de lo humano ordinario. Al acercarse a un asesino, la persona siente que está tocando el límite de la existencia. El misterio de la vida y la muerte. Es una forma profana de buscar lo sagrado. En un mundo moderno, que a menudo se siente vacío y predecible, el monstruo ofrece una verdad cruda y eléctrica que nada más parece igualar. Al final de este recorrido por la historia, la mente y la cultura, nos queda una verdad incómoda. La hibristofilia no es un fenómeno de otros, de personas locas o ajenas. Es un espejo que nos devuelve una imagen distorsionada de nuestros propios deseos de poder, de nuestra necesidad de ser especiales y de nuestra eterna curiosidad por la oscuridad. Jugamos a quien ama al criminal porque nos aterra reconocer que nosotros también sentimos ese pequeño escalofrío al tener una noticia de sucesos o al ver una película de villanos. La diferencia es que la mayoría de nosotros retrocedemos ante el abismo. Otros deciden construir su casa en el borde. Quizás la verdadera pregunta no sea ¿qué ven ellos en el criminal?, sino qué parte de nosotros mismos estamos intentando ignorar cuando no podemos dejar de mirar.